¿Cómo están? Bienvenidos a Libre Mercado, este espacio del libro dedicado a la economía, a los negocios, a las finanzas, que he presentado por Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En EY saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, EY te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. EY Shape the Future with Confidence. Y Tempo con N de Neobanco, N de no más letra chica, N no más filas eternas ni comisiones escondidas. Tempo con N de Neobanco, porque vamos camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile. En este capítulo de esta semana tenemos a Ricardo García, gerente general de Camanchaca. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Libre Mercado y encantado de tenerte. Buenos días, encantado de estar aquí. La conversación es una, aunque hay algunos matices. Obviamente el tema pesquero, pero también ojalá toquemos al final algo del tema salmonero. Te quería preguntar un poco para hacer una suerte de radier, de poner un primer piso para la conversación. La ley de fraccionamiento pesquero, que es lo que nos convoca, está actualmente en comisión mixta, ¿verdad? ¿Hay alguna novedad, algún tiempo para esta tramitación, para votación, para despacho, que ustedes sepan, para partir la conversación? Efectivamente, la discusión está en el tercer trámite legislativo en la comisión mixta, integrada por 5 senadores y 5 diputados. La discusión quedó suspendida hace algunos días atrás porque recordemos que esta semana es semana distrital y por lo tanto no hay reuniones de la mixta y debieran restablecerse la próxima semana. ¿Algún horizonte, Ricardo, de votación ya de mixta? No me corresponde a mí decir que lo que haga soberanamente la comisión por mixta, supuesto, pero la comisión mixta quedó, entiendo, por la información que hemos recibido, quedó pendiente de recibir una propuesta de parte del Ejecutivo para un eventual impuesto o patente a las transferencias internacionales sobre la base de que estaban frente a un proyecto que iba a generar una disminución de la recaudación fiscal durante este año y por lo tanto que había que, comillas, compensarlo con algo, ¿no? Lo curioso de esta compensación que el Ejecutivo ha buscado es que es a costa, o ha buscado que sea a costa precisamente de los perjudicados por el mismo fraccionamiento, que es el sector industrial. Y lo vamos a conversar. ¿Y algún horizonte ya a partir de la mixta en términos de tramitación? Es la mixta y después se lo tiene que votar o ratificar por el Senado, ¿verdad? La mixta manda su informe, que entendemos por lo que se votó, sería un informe que iría en dos partes, uno por la merluza y otro por el resto de las materias que vio la comisión mixta. Esos informes serían votados en ambas salas, tanto la de diputados como de senadores, y una vez que eso se resuelva y de ser aprobado por ambas salas, entonces debiera considerarse ya ley una vez que el Ejecutivo la publique. Usted ha planteado que de mantenerse exactamente tal como está, ¿no es cierto?, como viene, y de convertirse en ley, ustedes eventualmente tomarían la decisión de demandar al Estado chileno. ¿Esa decisión se mantiene completamente? Absolutamente. ¿Y cuáles son los fundamentos finalmente de eso? Los fundamentos es que nosotros tenemos hoy día una ley que nos ha otorgado ciertos derechos para acceder a la pesca legítimos y anticipadamente el Ejecutivo ha querido interrumpir los plazos que establece legítimamente esa ley, que es el año 2032, para alterar el fraccionamiento que le corresponde al sector industrial, favoreciendo al sector semi-industrial o de grandes artesanales. Eso es contrario a la ley que está vigente desde enero del año 2013, es una interrupción del calendario que estaba establecido y que nos daña y nos perjudica de manera muy sustancial y por lo tanto cuando uno ve en el Estado o ve que el Estado hace una maniobra confiscatoria o de expoliación, que es expropiar pero sin pagar la indemnización que corresponda, uno tiene el deber, en primer lugar, de defenderse y hacer valer estos derechos. En el caso de Camanchaca, nosotros somos una sociedad anónima abierta, tenemos miles de accionistas, pero entre esos accionistas están AFPs,
que representan 6,5 millones de afiliados chilenos que tienen fondos invertidos en Camanchaca y por lo tanto sentimos el deber fiduciario como sociedad anónima de defender esos derechos y por eso es que en la medida que haya materialidad en el perjuicio o el daño patrimonial que le cause esta ley a la compañía, nosotros vamos a tener que tomar las acciones judiciales que correspondan de acuerdo al mejor criterio y estrategia de nuestros asesores legales. Más allá de la decisión y el deber fiduciario que ustedes efectivamente tienen en esto, ¿han conversado si los accionistas minoritarios, por ejemplo las AFP, también abocando o invocando, mejor dicho, el deber fiduciario, serían parte, por ejemplo, de esto o solo lo hace la empresa como un todo? Yo puedo hablar desde la perspectiva y desde mi posición como administración de Camanchaca. No me corresponde decir qué es lo que puede o no puede hacer mis accionistas y particularmente los fondos de pensiones. Yo creo que eso hay que preguntárselos a ellos, digamos. En todo caso, los fondos de pensiones han probado en el pasado ser muy activos defendiendo los intereses de los pensionados y de los afiliados. Pero me parece que hay que preguntarles a ellos qué acciones podrían tomar, digamos. Ahora, el gobierno y varios parlamentarios que impulsan obviamente este proyecto de ley plantean que las empresas industriales no tienen esos derechos. Sin embargo, lo que dicen, mira, se trata solamente de autorizaciones administrativas cuya duración el Estado, ¿no es cierto?, podría modificar. Ustedes aseguran que la ley 20.657 los establece expresamente como derechos de propiedad adquiridos. La opinión pública, ¿a quién tiene que creerlo y sobre qué base? Yo creo que la opinión pública tiene que creerle a los que realmente saben y a los expertos. Y quienes han dicho que estos son meras autorizaciones han dado una opinión personal y no son expertos. Y por lo tanto, en opinión de nuestros expertos, abogados, esas personas que han emitido esos juicios cometen un error, están equivocados. Como no son expertos, uno podría excusarlos por ignorancia, digamos. No lo sé, pero sin duda que son los expertos los que tienen que hacer eso. Y estos no son meras autorizaciones porque las licencias transables de pesca que tienen los derechos al acceso a la pesca son entes o son derechos jurídicos que permiten hacer toda clase de actos jurídicos. Por ejemplo, uno muy importante, entregarlos en garantía por las deudas con los bancos que las compañías han adquirido, así como uno entrega la casa en una hipoteca. Como un activo, absolutamente. Como un activo, así como uno cuando compra un auto puede quedar el auto prendado, así como cuando uno hipoteca un barco, por ejemplo, para poder financiarlo, las licencias transables de pesca también se entregan como una garantía a los bancos. Un buen ejemplo, que es más similar que quizás la casa, y que las personas lo pueden entender con más claridad, son las concesiones de carreteras o las concesiones portuarias. Esas concesiones otorgadas por el Estado, que son derechos a explotar una cierta carretera, construirla y explotarla, o en el caso del puerto también, son activos que tienen un peso y un valor jurídico que permite prendarlos, hipotecarlos, transferirlos, en fin, dividirlos en el caso de las licencias transables de pesca. Por lo tanto, estos están lejos de ser unas meras autorizaciones, digamos. De hecho, ustedes contablemente lo expresan son en su estado parte, contable. Son parte de nuestro patrimonio. Lo valorizan en 38,5 millones al menos. Así es. En su estado, en el caso de de Camanchaca son cerca de 40 millones de dólares. Exactamente. Ahora, Jorge Bofill, que es el abogado que estaría defendiendo eventualmente, ¿no es cierto?, en caso de haber una demanda contra el Estado, insisto, en el caso que esta ley se promulgue, efectivamente tal como está. Sí. Pongo siempre esos aspectos en boca mía. Ha planteado que si uno demanda indemnización por perjuicio, los perjuicios no pueden ser eventuales, tienen que ser reales. Y eso solo va a ocurrir cuando se dicte la ley. Estoy citando una entrevista que dio Jorge Bofill del Diario Financiero. Así es. Si la ley se promulga tal como está ahora, ¿cuál es el cálculo que está haciendo Camanchaca de sus perjuicios, tal como está ahora? Nosotros queremos ser en esto transparentes y muy profesionales, para lo cual toda nuestra estrategia judicial está en manos de quienes consideramos son de los mayores expertos en Chile en estas materias y ellos van a
dictar exactamente el curso de acción que sigamos una vez que esté publicada la ley, digamos. Y ese es, como tú dices, Jorge Bofill. En el caso del perjuicio económico no hemos querido nosotros hacer nuestro propio análisis y estimación, porque eso podría ser considerado de interés sesgado nuestro. Claro, pero por definición va a ser así, porque eso ustedes son empresas. No, lo que hemos hecho es, hemos contratado a un especialista, un economista experto con una enorme trayectoria, haciendo este tipo de cálculos para empresas o para el Estado. En fin. ¿Quién es, perdón? Patricio Rau. Perfecto. ¿No? Y él va a cuantificar exactamente cuál es el perjuicio y va a establecer esto. Ahora, el piso por definición serían estos 38,5 millones, porque obviamente son... Esa es la valorización contable que tiene Camanchaca de sus licencias transables de pesca completas. Esta ley no está apropiándose o no está confiscando la totalidad de las licencias, por lo tanto ese número no es 40. ¿Sería solo algunas pesquerías primero? En primer lugar. Y en segundo lugar, esa es una estimación contable y como todos sabemos, en el mundo financiero las valorizaciones financieras económicas muchas veces difieren de las contables y por lo tanto yo esperaría a que los expertos determinen exactamente la cuantía, pero puedo adelantar desde ya que es si los términos de la ley terminan siendo los que hoy día conocemos y termina promulgándose en esos términos, el daño y el perjuicio es cuantioso. Y sería eventualmente incluso mayor que eso, podría ser perfectamente. Yo sé que no queda el número, pero podría ser eventualmente. Podría ser. Ahora, ¿cuánto cree que ha contaminado desde el punto de vista de la opinión pública, la tramitación política, el debate sobre el tema del cuestionamiento de origen de la ley? Se gritaron sobornos, pagos irregulares. O sea, había un senador que está condenado, pues, ciertamente, que tenía un sueldo por parte de Corpesca. En este caso, no en la empresa Camanchaca, ciertamente. ¿Cuánto ha teñido este tema? ¿Cuánto ha afectado una tramitación más bien desde los argumentos y no necesariamente desde la visceralidad de los argumentos? Efectivamente ha habido una campaña sobre esa materia, como señalas tú, eso es un hecho, cierto, pero creo que es incorrecto referirse a esta ley vigente desde el año 2013 como ilegítima por dos razones. En primer lugar, el fraccionamiento de la ley vigente fue un acuerdo que no se hizo en el Parlamento, fue extraparlamentario y pre-trámite, es decir, antes de que se llevara a la discusión del Congreso, entre pescadores artesanales, pescadores industriales, trabajadores de la industria y el gobierno en su momento, donde se acordó un nuevo fraccionamiento que rige desde el año 2013 para el sector industrial y el sector artesanal, que benefició sustancialmente al sector artesanal. Nosotros teníamos un fraccionamiento superior para la industria hasta el año 2012 y a partir del 2013 ese fraccionamiento disminuyó, favoreciendo al sector artesanal. Eso, como digo, estuvo fuera de la discusión legislativa. En la discusión legislativa partió de la base de que había este acuerdo, digamos, y estableció una serie de normativas que han permitido la recuperación de la mayoría de las pesquerías chilenas. O sea, fue básicamente el límite por armador, Ricardo, ¿verdad? Existía el límite por armador y eso transitó o evolucionó a lo que hoy día es las licencias transables de pesca. Tan favorablemente bien evaluada fue esta ley desde el punto de vista de la conservación de los recursos y la sostenibilidad de la pesquería en Chile, que el propio gobierno de la presidenta Bachelet, a poco andar de la ley, pidió a la FAO, la organización que depende de las Naciones Unidas, que hiciera una evaluación de esta ley para recomendar cambios, y la conclusión de la evaluación de la FAO, que lo tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, y quizás esa fue una de las razones por las cuales no hubo ningún cambio en la ley, fue que esta ley era extraordinariamente buena y posiblemente una de las mejores del mundo. Y por lo tanto nadie puede discutir que esta es una buena ley. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que efectivamente hubo un parlamentario condenado, pero yo siempre enfatizo los decenas y decenas y decenas de parlamentarios que votaron a favor de esta ley. De todos los partidos políticos casi que había en Chile en ese momento, muy transversal, desde gente de derecha, de centro, de izquierda, una gran mayoría de los parlamentarios
del año 2012 votó favorablemente esta ley. Y nadie ha cuestionado a esos parlamentarios, excepto uno. Entonces, si las leyes de un parlamento fueran ilegítimas, porque un parlamentario que participó en las votaciones tuvo una condena posterior, yo me pregunto cuántas leyes ilegítimas habrá en Chile. Quizás muchas. Por lo tanto, no es la razón. El hecho de que haya habido esta condena es una excusa, es una figura de marketing para hacer un show, un espectáculo que le dé un cierto tinte, un colorido a un interés del Ejecutivo por favorecer a un determinado grupo de personas que son los armadores de las naves semi-industriales o de grandes artesanales. Y eso yo puedo comprenderlo. Yo puedo comprender que el gobierno quiera beneficiar a un grupo específico de personas. En el caso del Biobío estamos hablando de 450 naves, probablemente menos armadores que naves, porque puede haber armadores que tengan más de una nave. Y por lo tanto yo entiendo que el gobierno pueda querer, yo lo comprendo. Puede que no me guste, no lo acepte, no esté de acuerdo, pero puedo comprenderlo. Pero lo que es incomprensible es que el gobierno quiera beneficiar a esa gente a costa de un grupo también limitado de otras personas. Y en esto hay un principio constitucional en que uno no puede buscar favorecer a alguien cargándole la mano a un grupo chico de personas. Si el gobierno quiere favorecer a un grupo de personas, bueno, debe buscar la forma cómo repartir eso en toda la sociedad. Y por último, si hay alguna situación particular, bueno, tiene que indemnizar a los perjudicados eventualmente. A los perjudicados, pues. Ricardo, si esto entonces, perdóname, entonces yo creo que esta cosa de la ilegitimidad de la ley es simplemente un espectáculo, es un montaje comunicacional para darle un colorido a la discusión, pero que no tiene ningún sustento político y jurídico. Si no tiene sustento y fue aprobado por una mayoría muy amplia. Pero muy amplia. Cosa que efectivamente más de 100 parlamentarios votaron a favor, muchos de los cuales están vigentes hoy día y en funciones. Efectivamente, 100, además de un número menor, porque no había cambio político todavía. Exactamente. En fin, en el 120, un centenar de parlamentarios lo aprueba. Ha tenido tan buenos resultados en términos de conservación de biomasa, crecimiento de biomasa, un ordenamiento y una estabilidad en el sector. ¿Por qué los parlamentarios no deberían rechazar la propuesta del gobierno entonces? Entramos en el terreno de las mentes de las personas y por lo tanto de la especulación. Digo, si están buenos argumentos desde la perspectiva de Camanchaca y de la industria para este tema, si es tan prístino. Como digo, porque puede ser que el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, quiera beneficiar a un grupo de pescadores semi-industriales o grandes artesanales. Eso es desde la iniciativa de gobierno, pero digo a nivel de parlamento. Y a nivel de parlamentario, bueno, obviamente hay más pescadores semi-industriales o grandes artesanales que pescadores industriales y por lo tanto congraciarse con un número mayor de personas puede políticamente ser conveniente que proteger a un grupo menor de personas. En un año electoral además. En un año electoral. Entonces, los intereses políticos electorales, en algunos casos quizás la falta de valentía de algún parlamentario podría hacer efectivamente que se incline a votar una cosa que a mí me parece que no está correcta. Ricardo, el mar de fondo de esta discusión ha estado, insisto, ha tenido este oleaje en términos del origen de la ley, pero también ha habido un montón de gafes por parte de la Subsecretaría de Pesca. Entonces, ¿qué opinión tiene la calidad técnica del debate impulsado por la Subsecretaría de Pesca? ¿Fue un error puntual el tema muy particular del tema de la merluza, la discusión? 20 puntos, 25 puntos, o es un ejemplo real del problema de argumentación que va mucho más allá del tema? Yo creo que hay muchos espacios de mejora técnica en la subsecretaría que han sido evidentes en este proceso legislativo.
¿De esta subsecretaría técnica en particular de este gobierno o de anteriores también? De esta en particular. Recordemos que este gobierno hizo un cambio sustancial de las personas que estaban justamente en la subsecretaría. ¿En qué ámbitos ve espacio, por ejemplo, de mejora? Usted lo está diciendo eufemísticamente, pero ¿en qué ámbitos ve espacio de mejora en el debate técnico que le ha tocado, por ejemplo, presenciar y seguir muy de cerca como gerente de una de las principales empresas pesqueras de Chile? Bueno, hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que hay algunas personas que hayan dicho que los pescadores industriales deben ir a pescar a aguas internacionales. Eso técnicamente no resiste mucho análisis, digamos, ¿no? Técnica y legalmente. Claro, no, legalmente podríamos. Nosotros, Chile, lógico, con sus pero cuotas puede ir a aguas internacionales, pero pensar de que Chile que sus pescadores industriales pueden salir a aguas internacionales sin cuotas chilenas, exacto, es pesca ilegal, digamos. Entonces, bueno, son afirmaciones bastante audaces, digamos, pero, en fin, esa es una. Otra es pensar de que cuando uno transfiere pesca o cuotas de jurel, por ejemplo, desde el sector industrial al sector artesanal, no va a haber impacto en la mano de obra porque es las mismas capturas. Eso nuevamente es quizás ignorancia o negligencia de no entender de que el sector industrial está enfocado en el consumo humano, es decir, la producción de jurel congelado y de jurel en conserva. Ambas producciones requieren mano de obra, mucha mano de obra, y por lo tanto, cuando uno le transfiere al sector semi-industrial o grandes artesanales una cuota, ellos no tienen las capacidades tecnológicas en las naves para poder hacer jurel congelado o conserva, y lo que normalmente se hace con la pesca artesanal cuando uno la compra o la recibe es hacer harina de aceite, que tiene muy poco uso de mano de obra. Y por supuesto paga menos impuestos, crea menos valor agregado y genera menos industrialización que la pesca industrial. Entonces, ahí también hay un error técnico serio, digamos, ¿no? Que, como digo, no entender, en fin. El gobierno acaba de anunciar este aumento del 25% de la cuota de jurel, que es un porcentaje importante. ¿De qué manera incide en el debate de la legislación? Incide mucho, algo positivo, incide mucho porque eso va a significar que el sector industrial, que es el único que paga impuesto específico por el sector artesanal, no paga. La ley del año 2012, que entró en vigencia el 2013, y este proyecto de ley también, no grava a la pesca semi-industrial. Solo un dato, Ricardo, usted me lo corregirá, 680 millones de dólares en una década es lo que ha aportado el sector industrial. Solamente el año pasado fueron más de 100 millones de dólares. Y se planteaba por un informe Consult en torno a 125 en 2027, si esto siguiera exactamente como está, para dar la dimensión del aporte que hace el sector industrial a la economía. Así es, efectivamente. Yo voy a poner un ejemplo propio. Nosotros hace 10 años atrás pagábamos aproximadamente $1 millón al año, o sea, mil millones de pesos, digamos, al año en impuesto específico. Y este año vamos a pagar este año 2025, con la cuota que está ya vigente, vamos a pagar cerca de 12.000 millones de pesos en impuesto específico del jurel solamente. Entonces, eso da una magnitud del impuesto específico que paga el sector industrial. Entonces, en este proyecto de ley, uno de los hechos que se discutió es que cuando uno el año 25 quería pasarle más cuota a los artesanales o semi-industriales, y quitársela a los industriales, como los semi-industriales no pagan impuesto específico y los industriales sí pagan un impuesto específico, el fisco iba a recibir menos recaudación. Pero como la cuota del jurel subió 25% este año, aún este año, si le hubiesen transferido el 20% al sector artesanal, no habría habido una disminución de la recaudación. Como eso no ocurrió el 2025, porque las cuotas ya fueron entregadas, este año va a haber un aumento importante en la recaudación fiscal producto de este aumento de cuota, y por lo tanto para el año 25 no existe ninguna déficit que justifique tener que financiar nada. Exactamente, va a haber un superávit en términos de la cuota que aporta el sector industrial precisamente. De los impuestos que aporta el sector industrial. Además, el sector industrial
que está completamente formalizado tanto en el empleo como en su contabilidad y en su fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, paga impuesto a la renta. Y como genera más valor y exporta más, entonces también paga más impuestos. Entonces también hay un efecto en el impuesto a la renta, que es favorable para el fisco. De dinamismo en ese sentido, impuesto de primera categoría. Así es. Para cerrar, Ricardo, ustedes son importantes exportadores también de salmones dentro de la estructura productiva de Camanchaca, y Estados Unidos es un mercado muy, muy relevante. ¿Cómo cómo está incidiendo este incremento de 10% en los impuestos norteamericanos para los importadores del salmón chileno? Bueno, todos los exportadores chilenos a Estados Unidos, con excepción del cobre y la madera, que los han eximido por ahora, todos los exportadores chilenos están pagando un 10% de arancel desde el sábado 5 de abril. Es decir, llevamos casi más de un mes y medio pagando aranceles en Estados Unidos, todos aquellos que importan salmón nuestro, o uvas, o frutas, o cerezas, o lo que sea, o vino, en fin, lo que sea. Hoy día el importador americano, el que compra producto chileno, paga el 10% del precio FOB. Y eso se está pagando. Eso es una cantidad importante de dólares, porque Chile es un importante, el mercado americano es muy importante para las exportaciones chilenas, ¿no? Y eso ocurre, como digo, desde el día 5 de abril, desde todos aquellos productos que llegaron a Estados Unidos a partir del 5 de abril. Eso, como ha ocurrido con todos los países, es la base del arancel que hoy día está cobrando en Estados Unidos. Hay una moratoria durante 90 días para aquellos países que pagaban más de 10%. De manera de darle espacio al gobierno americano para negociar con esos países. No sé en qué va a terminar eso. Ese 10%, ¿ustedes sienten que puede tener impacto, por supuesto en precio, evidente, en competencia, si todos lo pagan, quizás no, pero sí en sustitución de proteínas, obviamente? ¿Lo anticipan así? Los efectos son varios, digamos. Yo diría que el principal es que, como esto afecta a todos los productos importados de Estados Unidos, con excepción de aquellos que se importan de México y Canadá. México y Canadá tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos que los exime de ese 10%, igual que Chile. Y por lo tanto Chile debería pagar 0% de arancel. La razón por la cual el gobierno americano no hizo la excepción a Chile como la hizo a Canadá y a México es porque en el Tratado de Libre Comercio con Chile hay ciertos compromisos. Según el gobierno americano, Chile ha incumplido ciertos compromisos en el Tratado de Libre Comercio. Y como, entre comillas, castigo por ese incumplimiento, no lo exceptuó del 10% y lo dejó con todos los demás. Esos incumplimientos están bien identificados, han sido bien descritos por el gobierno americano, son plenamente conocidos por las autoridades chilenas, y entiendo de que las autoridades chilenas están en conversaciones con las norteamericanas para ver qué cosas se pueden resolver de esto, y por lo tanto creo que es una aspiración legítima de Chile el que este 10% se remueva en el corto plazo, digamos, ¿no? Pero para eso el gobierno chileno tiene que dar señales de que va a corregir estas situaciones que lo hicieron ser objeto del 10% de arancel, digamos. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, muchísimas gracias por esta conversación con Libre Mercado. Libre Mercado es un espacio que es posible y llega a ustedes gracias a Orión, 25 años guiando la evolución digital con talento proactivo, servicios innovadores y tecnologías seguras. ¿Crearás el futuro o te dejarás llevar por él? En Iguay saben que la mejor manera de vivir el futuro es crearlo. Con sus servicios, Iguay te apoya en tu desarrollo para que puedas dar forma a tu nuevo futuro. Iguay Shape the Future with Confidence. Y Tempo con N de banco, N de no más letra chica, N de no más filas eternas ni convenciones escondidas, Tempo con N de neobanco, porque vamos camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la audiencia y nos encontramos la próxima semana. El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.